Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Aquí estamos en esta edición de hoy sábado en la biblioteca de casa, saludándoles nuevamente. Como cada vez que nos encontramos a través de esta transmisión de Facebook Online, eh, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de aislamiento social, en estos tiempos donde nada es fácil, incluso los mismos caracteres ya no son los mismos, las condiciones con las que empezamos hasta este día del reclutamiento ya no son los mismos. Pero en este espacio lo que queremos es un poco explorar y poder releer aquellas cosas que en algún momento nos gustaron, compartir aquellas historias, aquellos libros, y aquellas poesías, aquellos poemas que marcaron nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a compartir algunas lecturas de Javier Heró, que es un poeta que murió muy joven. Todos conocemos su historia. Es más, en el cine se han hecho dos producciones, el documental de Corcuera, que lo pasaron hace muy poco en TV Perú, pero también una película que fue difundida en casi todas las salas de cine a nivel nacional, y con lo cual mucha gente conoció a este poeta, ¿no? Muy poco valoramos la poesía en nuestro país, hay que decirlo. Eh, Hace algunos años conversaba con Héctor Montesinos, a quien le envío un gran saludo, poeta, un gran poeta chileno, y él me decía, ¿no? Si hubiera un mundial de poesía, los últimos que se quedarían para pelearse la final serían Perú y Chile. Porque pues hay una emergente afluencia de personas que les gusta escribir poesía y tenemos en nuestra historia grandes poetas de los cuales recordamos mucho, ¿no? El caso de Valdelomar, el caso de Vallejo, Blanca Varela, Javier Heró, tantísimos, Eilson, y que nos han dejado cosas maravillosas. Entonces, bueno, hoy voy a compartir El río y algunos otros poemas de Javier Heró. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente, bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río, un río, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso, me deslizo suavemente por los valles fértiles, doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil, los niños se me acercan de día y de noche, trémulos amantes, apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y con rencor, golpeo contra las piedras más y más, las hago una a pedazos interminables. Los animales huyen, huyen huyendo, cuando me desbordo por los campos, cuando siembro piedras pequeñas, las laderas cuando inundo las casas y los pastos, cuando inundo las puertas y sus corazones, los cuerpos y sus corazones. Y es aquí cuando más me precipito, cuando puedo llegar a los corazones, cuando puedo cogerlos por la sangre, cuando puedo mirarlos desde adentro. Y mi furia se torna apacible, y me vuelvo árbol, y me estanco como un árbol, y me silencio como una piedra, y callo como una rosa sin espinas. Yo soy un río, yo soy un río eterno de la dicha, ya siento las brisas cercanas, ya siento el viento en mis mejillas, y mi viaje a través de montes, ríos, lagos y praderas se torna inacabable. Yo soy el río, que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por los pastos, flor o rosa cortada. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas,
mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres. Árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón, corazón y puerta retornados. Yo soy el río que canta al mediodía y a los hombres, que canta de sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río, anochecido, ya bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas. Yo soy el río. Ya voy por las praderas. Hay árboles a mi alrededor, cubiertos de palomas. Los árboles cantan con el río, los árboles cantan con mi corazón de pájaro, los ríos cantan con mis brazos. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con mis aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará, y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes. Ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema, mas solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Ahí está, Javier Heró, la poesía de este gran y tremendo poeta, que solo leerlo realmente a uno lo acalora, lo coloca en un escenario tan natural, tan propio de alguien joven que se exploró a sí mismo y que quiso comerse el mundo y que quiso luchar y que quiso y creyó además en sus ideales, pero que asimismo se veía tan libre como el agua que discurre, tan libre como el agua que no tiene cauce fijo, que puede irse, puede regresar, puede tornarse a veces en escenarios tan diversos. Nada como el agua para reflejar toda esa poesía que él fluía, que él brotaba. Y para mí es uno de los poetas fundamentales, Javier Heró, en el cual uno encuentra toda esa mística y además esas cosas que atrapan y que lo hacen a uno presa de una serie de aficiones para seguir leyendo su poesía. Y bueno, también tiene otro poema que es Casa Muerta. No derrumben mi casa vieja, había dicho, no derrumben mi casa. Teníamos nuestra pérgola y 2 puertas a la calle, un jardín a la entrada, pequeño pero grande, un manzano que yace seco ahora por el gírito y en el cemento. El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente, pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo?, un árbol de granadas, granadas que salían de su tronco, rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro y al lado, en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en otoño las puertas de mi casa. No derrumben mi vieja casa, había dicho, dejen al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiado, día y tarde por una verja, una reja castaña y alta, que los niños a la salida del colegio saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las flores. Es cierto, no lo niego, las paredes se caían y las puertas no cerraban totalmente, pero mataron mi casa, mi dormitorio, con su alta ventana mañanera, y no quedó nada del granado. Las moras ya no ensucian mis zapatos, del manzano solo veo hoy día un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. Mi corazón se quedó en mi casa muerta. Es difícil rescatar un poco de alegría. Yo he vivido entre carros y cemento.
Yo he vivido siempre entre camiones y oficinas. Yo he vivido entre ruinas todo el tiempo. Y cambiar un poco de árbol y de pasto, una palmera antigua con columpios, una granada roja disparada en la batalla, una mora caída con un niño, por un poco de pintura y de granizo, es cambiar también algo de alegría y de tristeza, es cambiar también un poco de mi vida, es llamar también un poco aquí a la muerte, que me acompañaba todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta. Bueno, este poema es bastante profundo y nos devela mucho cómo era Javier, ¿no? Que tuvo que también enfrentarse un poco a su familia por las cosas que él sentía hacer, por las cosas que él quería hacer, por las cosas que él de alguna manera buscaba y quería compartir con la gente, ¿no? Nos están escribiendo también y quiero aprovechar para saludar a la gente que está conectándose a esta hora y que bueno, vamos a ver si logramos esta conexión. Queríamos intentar, a ver, hacer algunas cosas por aquí. Y bueno, también teníamos hoy pensado compartir un poco acerca de la literatura de Truman Capote, ¿no? Que es uno de los grandes maestros de la novela negra, y vamos a compartir también un poco de él, pero también saludar a quienes nos han escrito, ¿no? Y nos habían hablado mucho de este poeta, de Javier Heró, y también vamos a leer más adelante algunos otros poemas, ¿no? Pedro Valdivia nos dice, buen poema. Sí, por supuesto, es muy intenso, ¿no? El solo hecho de transmitirlo, de poder leerlo, de poder compartirlo, nos lleva a esa escena, ¿no? Además que él tuvo una vida muy intensa, ¿no? Viajó mucho a pesar de su edad, viajó mucho y conoció diversos lugares, estuvo, digamos, imbuido en una serie de problemas, además, producto de esta travesía que hizo para finalmente encontrar lo que él buscaba, que era estas ganas de cambiar el sistema como estaba, la revolución prácticamente que él sentía y que nacía ser. Y finalmente muere en un río, ¿no? Toda esta situación bastante compleja de su vida, pero finalmente, y siempre digo, los poetas lo mejor que nos dejan y con lo cual no terminan de estar vivos, porque están a través de su poesía siempre presentes. Así que todo nuestro homenaje el día de hoy para Javier Heró, que es un gran poeta. Y bueno, también vamos a compartir otro de sus poemas, Tierra vacía de otoño, nos están escribiendo ahí, que les gustaría escuchar, y Poesía de otoño, ¿no? ¿Por qué me acechas de este modo, poesía? ¿Por qué me persigues insistentemente? Bien sabes tú que nunca te he llamado, y menos ahora en que espero el otoño, sentado entre pardas bancas de marzo. Pero ¿qué sabes tú de las cosas? Nada te puedo explicar. Si te he amado y poseído en las noches, ha sido porque tú me lo pedías y porque venías hacia mí, no te buscaba. Ahí está. En este poema me detengo un ratito porque ahí nos están escribiendo. Y bueno, tenemos también algunos saludos de cumpleaños para Rosa Cabrera que nos está escribiendo. Y bueno, ella también quería que le comparte este verso, ¿no? Sí, lo sé, no me lo digas. Yo accedía blandamente a tus llamados, y entre tus manos era un títere, ridículo y viejo, sumergido en las montañas y en los mares. Nunca te he buscado, poesía, ya no te busco, te siento ahora en mi garganta, ya no puedo librarme de ti, y no es que esto me haga llorar, ay, pero sucede que te vuelves excluyente, y ya no puedo poseer a la noche ni a la luna, ya no puedo poseer a los ríos ni a los mares, como los poseía de niño, acariciándolos y dejándolos partir. Hoy los retienes entre tus finas manos, y cada noche y cada luna y cada río y cada monte
Es diferente al que grabaste en los árboles, diferente al que escribiste, diferente al que ahora imaginamos, y así como llenas centenares de páginas sobre el invierno y sobre la primavera, o contra el verano, o a favor del otoño. Y siempre repito los mismos mares, los mismos ríos, las noches, pero que nunca son iguales para mí. Para otros pueden ser idénticos, las lunas o las noches, o los días del otoño o del verano. En estos días, por ejemplo, nos hemos sentado calladamente a cantar el advenimiento del otoño. ¿Y qué se va a hacer? El canto ya está escrito, y no puedo ahogarlo ni destruirlo, porque contra ti, poesía, nada puedo, porque contra ti nunca he podido, porque contra ti nunca podré. Ahí está esta otra poesía de Javier Heró. Así que hemos leído algunos de sus poemas y nos hemos quedado con muchas ganas de poder de poder seguir leyendo, pero en realidad la transmisión vamos a procurar que sean así un poco cortitas. Yo dejarles con el gustito de que lo puedan leer. A mí me gusta muchísimo leer los poemas en voz alta y espero que ustedes también. Antes de la transmisión estaba viendo en Vimeo un documental que le hicieron a Jorge Eduardo Eilson, Desnudo se llama, y ahí pues le hacen toda una entrevista maravillosa, donde hablaba también de estas cosas de la poesía, ¿no? El hecho de que, claro, él es un poeta completo porque además ha tenido el arte de expresar a través del arte plástica, a través de estos nudos que él hacía, que eran representaciones artísticas, performance, que fue muy valorado además en el exterior, lejos de ser valorado aquí en el Perú, porque también él no buscaba mucha conexión, no era muy bien reconocido. Y lo cierto es que los poetas nos dejan siempre lo mejor de sí mismos en su poesía. Y Javier Heró pues sencillamente lo hace con una magistral forma de ser además tan sincero, tan preciso, tan recreando imágenes en cada cosa que nos dice, ¿no? Otro poema más que dice explicación. Antes hablé del río y las montañas, canté el otoño, el invierno, maldije el verano y a sus ritos, hablé, paseé, pisé otras tierras, dije paz en Moscú, en plazas, en calles y puentes. Hoy hago otra cosa. Algunos preguntarán de qué se trata, qué ha pasado. Nada ha pasado. Un día conocí a Cuba, conocí su relámpago de furia, vi sus plazas llenas de gentes y fusiles, escuché sus gritos, palpé, sentí, caminé, Sierra Maestra, pisé el Turquino, vi al apóstol en piedra para siempre, vi a Fidel de piedra movediza, escuché su voz de furia incontenible hacia los enemigos y recordé mi triste patria, mi pueblo amordazado, sus tristes niños, sus calles despobladas de alegría. Recordé, pensé, entreví plazas vacías, su hambre, su miseria en cada puerta. Todos recordamos lo mismo. Triste Perú, dijimos, aún es tiempo de recuperar la primavera, de sembrar de nuevo los campos, de barrer a los miserables, patriota, explotadores. Se acabarían, dijimos, las fiestas palaciegas, para lo menos y las mesas sin comidas y con hambre. Y con este poema termino de Javier Heró, que además hizo un viaje a Cuba para estudiar cine y encontró una ciudad así completamente detenida en el tiempo, como uno la encuentra cuando va a La Habana, y se da cuenta de muchas similitudes con nuestro país, ¿no? Y eso a mí también me pasó, pero fíjense cómo él lo traslada a un poema que es además bastante profundo, que es además bastante, digamos, frontal con lo que se vive, ¿no? Esta suerte de ausencia, de pobreza, de carencia de la gente, en los niños, en las calles, y él lo traslada a poesía de una forma tan limpia, tan pura, ¿no? Así que para mí es un poeta fundamental, como lo dije, y me parece que es excelente el trabajo que él hace, el hecho de construir sus poemas, y a tan corta edad, imagínense si él hubiera vivido más tiempo, ¿no? Es esta cosa de la vida, ¿no? Que a veces uno quisiera hacer tanto y estamos tan sujetos hasta cuándo estaremos. Estamos tan sujetos hasta cuándo
tendremos tiempo para hacerlo, ¿no? Hasta cuándo tendremos vida para hacerlo. Pero mientras tanto, pues hay que seguir haciendo cada cosa que hacer y, por supuesto, tener en claro el hecho de no dejar lo que finalmente somos, ¿no? Entonces, yo les dejo eso de tarea, el hecho de poder buscar las poetas que más les guste y leerlos y releerlos siempre. Bueno, también nos habíamos hecho la pregunta en en el, en el Facebook para poder saber qué series, qué series son las más recomendadas, ¿no? Y mucha gente nos ha abarrotado el Facebook eh, y nos han escrito, y ahí estoy un poco respondiendo a la vez, y todos han coincidido que hay buenas series en Netflix para recomendar, el hecho de La Casa de Papel, La Casa de las Flores, bueno, es tremendo, ¿no? Pero hay en realidad muchas series que tienen también ese contexto literario, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, Las Cuatro Estaciones, en La Habana, que es una serie basada en lo que es estas novelas de Leonardo Padura, ¿no? Y está ahí en Netflix. Luego también Elías Tribeño nos decía En nombre de la rosa de Humberto Eco, que fue adaptada y que también está colocada en Netflix. Y hay otras series más también súper interesantes que ver, ¿no? Así que yo creo que son cosas que podemos ir haciendo en estos tiempos. Rudy Arimuya nos dice respecto a Ero, me gusta Yo soy el río. Ese es un gran poema, ¿no? Es un poema completo, tiene bastantes cosas que decirnos, ¿no? Y bueno, siempre la poesía nos alimenta, nos reconforta, como que nos lleva a estos escenarios de una serie de paisajes. Imagínense ahora leer poesía, ahora que estamos encerrados, ahora que no podemos salir, que no podemos interactuar y que de pronto sentimos esa necesidad de recordar esos momentos que vivimos. Y cuando leemos poesía, de pronto sí los recordamos, ¿no? Ese hecho maravilloso de poder hacerlo a través de la poesía. Mucha, mucha energía positiva y sobre todo mucha fuerza en estos momentos tan terribles. Bueno, sobre Sangre Fría, que es la relación un poco de poesía y periodismo, es una de las novelas que leí hace mucho tiempo, que uno lee a veces cuando empieza a leer este tipo de historias policíacas, y que es además tan fuerte, ¿no? La escena, sobre todo en la que encuentran los cadáveres de una familia completa que fue asesinada, pero sobre todo que fue un hecho basado en una historia real. Y cómo se relaciona el escritor, en este caso Truman Capote, que era un periodista, con los protagonistas de esta historia, ¿no? El hecho de buscar en la investigación periodística, que nace a veces como eso, como una investigación periodística, pero que luego se traslada a una historia novelada, ¿no? El hecho de construir los personajes en base a entrevistas reales. Una noche de noviembre de 1959, una familia de granjeros en Kansas fue asesinada salvajemente por estos dos sujetos, Barry Smith y Dick Hitchcocker. Y este espeluznante asesinato conmocionó a todo el pueblo, ¿no? Pero fueron condenados a muerte. Y sin embargo, en abril de 1965, durante los años que permanecieron en, digamos, custodiados, Truman Capote los entrevistó innumerables veces para tratar de comprender por qué estos caminos se cruzaron de esta forma para concluir a sangre fría a toda esta familia. Y la esencia del periodismo siempre es la investigación, ¿no? Y la esencia de la escritura es construir una historia. Y cuando esto se junta, siempre sale algo interesante, ¿no? Ya ha pasado con muchos escritores periodistas o con muchos periodistas que luego se han vuelto escritores y viceversa, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la FIL Guadalajara en el 2017 y allí Emmanuel Carrer
que es un tremendo autor, recibía el premio Phil en lenguas romances el 25 de noviembre, que fue la inauguración de esta Phil Guadalajara. Y Emmanuel Carrer habló, habló mucho de este vínculo, habló de Truman Capote, que es además su gran y máximo referente. Y ya lo había hecho en su artículo Capote, Román y yo, que también está en el internet, publicado en Telerama en el año 2006. Y ahí pues habla mucho, ¿no? Tras leer y analizar a sangre fría y los años de la biografía de Truman Capote, que cobraron sentido alrededor de este libro difícil, perfecto y pantanoso. Y allí Carrer intenta dar forma a su propio relato de un asesinato múltiple desde fuera, ¿no? Sin recurrir a la primera persona, pero él confiesa que estaba atascado y decidió abandonar el proyecto, hasta que escribió para su uso personal, sin ninguna perspectiva de publicación, una serie de informes sobre lo que había representado ese caso, ¿no? Entonces, justamente en el nuevo título de Carrer en español, se puede leer como una selección de sus textos breves de no ficción y la radiografía de un taller de lecturas fundamentales, ¿no? Él habla allí, por ejemplo, de Daniel Defoe, de Honoré de Balzac, de Janet Malcolm y diversos proyectos, ¿no? Pero el título de uno de ellos está escrito en primera persona. ¿Cómo eché a perder por completo mi entrevista con Catherine Deneuve? Ejercicio en homenaje al nuevo periodismo en torno a la autoflagelación muy propia de Carrer, ¿no? Reconstrucción de una oportunidad perdida, la de convertir una conversación con la estrella de cine francés en un gran perfil. Y él dice aquí textualmente, ¿no? Ya no soy periodista, escribe en el sentido de que ya no escribe regularmente para un medio ni hace trabajo de campo que esa regularidad requiere. Me interesa esa afirmación porque permite preguntarnos, si no es el periodismo, ¿cuál es el lugar de los libros de Carrer? ¿No? Un poco negando que el periodismo le había dado esa esencia, pero en realidad siempre el periodista queda al momento de la escritura, esas ganas de investigar, esas ganas de querer saber mucho más, ¿no? Y precisamente en estas palabras que él dio, habló de Capote, porque él había emprendido una investigación sobre el asesinato de una familia no resuelto, y todo cambió cuando tuvo adelante a estas personas, a estos malhechores, a estos asesinos, ¿no? Y empezó a entrevistarlos para sacar ese lado que no conocía la prensa, que no conocían las personas, y enraizar una historia que luego se convirtió en un bestseller y en un libro bastante leído como esa Sangre Fría, ¿no? Entonces eran pues dos hombres que pronto fueron juzgados y condenados, y comprendió que para escribir su libro tendría que acompañarles hasta la muerte, porque estaban condenados a muerte. Entonces ese acompañamiento en la investigación fue fundamental para la construcción de su obra, ¿no? Una historia que empieza a divergir de un modo tan fascinante y se instaura en una de las situaciones literarias más perversas de toda la historia, pero que queda narrada de esa forma tan cruda, pero a la vez eh, tan digamos, contrastada con la realidad, ¿no? Y pues eso es lo que a muchos escritores les da la esencia para escribir, la propia vivencia periodística, ¿no? El hecho de estar inmersos en un lugar, o buscarlo tal vez, para novelar esas historias que nos llevan a una cierta ficción, pero que también tienen una base bastante concreta, ¿no? En este caso es una novela de no ficción, instauró un nuevo estilo, no tiene nada que ver con la autoficción y que uno cuenta de lo que finalmente vive, sino de una realidad bastante concreta, ¿no? Bastante palpable, y que los detalles de estos personajes se van construyendo en razón de rasgos existentes, de cosas que uno ha podido ver, que uno ha podido analizar, ¿no? Y a mí me parece que es una novela también fundamental, ha sido llevada al cine, tiene momentos de tensión. Además Capote amaba a Flaubert por encima de todo, y Flaubert pues es un tremendo autor, eh, y al hacerlo narraba otra historia y traicionaba la consigna estética, ser escrupulosamente fiel a la verdad, ¿no? O sea, él escribió un libro así tal cual,
él lo pudo contrastar en la realidad, ¿no? Y eso es bastante interesante. Hace unos días, por ejemplo, me conversaban un poco de este relato, El monstruo de Parcona, que fue parte del libro El origen del miedo. Y yo les decía que sí, pues se basó en una entrevista que le hice a este sujeto y que mucho tiene que ver con el hecho de contrastar esta otra verdad, esta otra versión, ¿no? Y a veces uno puede juzgar muy fácilmente a las personas, no se justifica en absoluto el asesinato ni la violencia, pero ver ese otro lado a uno lo hace confrontar una realidad bastante dura, ¿no? Y mostrar tal cual es la persona y en qué se convierte la persona cuando se deja llevar por esta suerte de impulsos, de arranques en los que no controla en absoluto la condición humana ni el respeto por el otro. Entonces cuando se pierde esa línea es muy difícil poder entrar a ese subconsciente y analizar qué pasó. Entonces es a veces el imaginario el que recrea una serie de escenas que se van produciendo. Y bueno, en la novela policial existe mucho de eso, como también la otra parte, la investigación que hace los agentes de inteligencia y se ven una serie de móviles que van descubriéndose al interior de las novelas o al interior de los relatos y de las historias. Bueno, yo quería compartirles un poco de eso, de esa lectura, esa experiencia. Bueno, este libro también lo pueden encontrar en el internet, está en PDF, está adaptado a la película y pues hay muchas historias relacionadas con este tipo de temáticas. Pero voy a terminar esta transmisión con un último poema de Javier Heró que se llama Arte Poética. En verdad hablando, la poesía es un trabajo difícil, que se pierde o se gana al compás de los años otoñales, cuando uno es joven y las flores que caen no se recogen. Uno escribe y escribe entre las noches, a veces se llenan cientos y cientos de cuartillas inservibles. Uno puede alardear y decir, yo escribo y no corrijo, los poemas salen de mi mano, como la primavera que derrumbaron los viejos cipreses de mi calle, pero conforme pasa el tiempo y los años se filtran entre las sienes, la poesía se va haciendo trabajo de alfarero, arcilla que se cuece entre las manos, arcilla que moldean fuegos rápidos. Y la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados. Y la poesía es entonces el amor, la muerte, la redención del hombre. Ahí está. En la poesía encontramos muchas cosas. A mí particularmente la poesía me da muchas cosas. Y en algún momento, es como dice Enrique Lin, ¿no? Porque escribí Estoy vivo, o porque leí poesía, o porque en fin, eso es lo que da la poesía. A veces cuando uno se siente, no sé, pues un poco incomprendido de pronto, el hecho de leer poesía construye mucho, ayuda mucho a ver una serie de imágenes que de pronto no habíamos visto o no nos habíamos tomado el tiempo de ver, ¿no? Es como cuando pasas por un bosque y definitivamente no sabes qué plantas te rodean, o estás por un parque y lo menos que te importa es saber estos detalles. Pero hoy que no tenemos esas cosas, o sea, cuánto más valoramos aquello que es un paisaje, aquello que es algo maravilloso, una imagen que se nos ha quedado grabada en la memoria y una imagen que podemos ver a través de la poesía. Así que esa es la esencia de esta biblioteca de casa, poder compartirles algunos textos que no solamente nos entretengan, sino también nos ayuden a construirnos un poco más y a tener mucho más templanza y mucho más recursos en estos tiempos en los que conectar con estos conocimientos, conectar con esas experiencias, retroalimentarnos, ayuda mucho a sobrellevar esta situación que vivimos, que es bastante compleja, que nunca la hemos visto y que cada día se va tornando mucho más tensa, ¿no? Entonces la poesía es un camino de liberación muchas veces y de construcción de un nuevo ser. Así que está recomendadísima. Yo hoy día les he hablado de estos dos libros
y vamos a seguir en la próxima edición de la Biblioteca en Casa con mucho más. Así que compartamos todos. Y no se olviden que tenemos el concurso de la FIL ICA, que está organizando todo el equipo de la FIL ICA, y que pueden escribirnos a ferialibroica.2020 arroba email, un relato de más o menos 1000 palabras como máximo, y pueden concursar en este bonito lugar que hemos creado en el internet para difundirlo, ¿no? Está siendo difundido en el blog escrito a ciegas llm.wordpress.com, y en el fans page de la Feria del Libro Abraham Valdemar encuentran también las bases y lo que estamos posteando de los participantes. Así que hay que ver qué cosas hacer, qué cosas crear y qué cosas construir en esta vida que no sabemos hasta cuándo, pero que mientras esté, pues hay que vivirla siempre en presente. Un abrazo para todos.